Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Pepa, ¿cómo estás? Bien, acaba de irse Juan Carlos Quer, un hombre en carne viva ahora mismo, un padre que acaba de vivir una tragedia de una dimensión imposible de comprender. Es imposible, a mi juicio, de comprender si no se ha vivido. Y a pesar de esa enorme tragedia personal y del peligro que entraña hablar de leyes en caliente, lo cierto es que su caso, sumado a otros recientes, ha vuelto a poner de actualidad el debate de la prisión permanente revisable, que está pendiente de decidir si se deroga o no por una iniciativa del PNV a la que se sumó el PSOE, se sumaron ustedes, Unidos Podemos. Parece que se va a quedar solo el PP. ¿Usted mantiene la misma posición? Bueno, he estado escuchando al padre de Diana Quer y es desgarrador. Yo no creo que fuera capaz de mantener esa sensatez, ese tono tranquilo y cariñoso si me hubiera ocurrido algo tan horrible. Creo que ese crimen ha puesto encima de la mesa muchas cosas. Para empezar, lo que significa la violencia machista y el tratamiento que los medios de comunicación dieron a ese caso, que yo creo que fue vergonzoso, señalando a una joven que... No todos los medios. Es verdad, pero creo que cuando la Guardia Civil señaló con mucha pertinencia, que no habían ayudado mucho, sobre todo al señalar permanentemente a una joven y poner en cuestión su vida y cómo vestía y cómo se relacionaba, cuando lo que teníamos encima de la mesa era un crimen machista. Y creo que para combatir la violencia machista, creo que lo más importante no es tratar de convertir el legítimo asco, el legítimo odio que todos podemos tener en las entrañas en política penal, sino dotar de recursos a las administraciones para combatir la violencia machista. Yo creo que es algo absolutamente normal que todos sentiríamos, que yo sentiría la sensación de querer castigar a criminales repugnantes que son capaces de hacerle algo como eso a un ser humano. Pero creo que los que tenemos responsabilidades políticas tenemos la obligación de no permitir que se traduzcan las entrañas en leyes, sino de hacer leyes eficaces para proteger de verdad a las mujeres en este país. Del mismo modo que los que tenéis el poder de hablar en los micrófonos, y algunos lo habéis demostrado, tenéis la obligación de no permitir que nunca más en este país se criminalice a una mujer por ser joven o por llevar minifalda. Y teme que, por lo tanto, la secuencia, la coincidencia temporal entre casos muy desgarradores pueda modificar la posición de algunos grupos políticos a la hora de derogar la prisión permanente revisable. Creo que eso habrá que preguntárselo a ellos. A lo mejor hay grupos políticos que dicen, bueno, pues ahora porque da votos vamos a defender la pena de muerte. Seguramente mucha gente en este país está a favor, es normal. O sea, si te pasa algo así, ¿cómo no vas a desear la muerte del criminal? Nosotros en esto vamos a ser responsables y vamos a defender tener un derecho penal y una legislación penitenciaria democrática que sirva para proteger y no para vengarse. Unidos Podemos va a registrar hoy en el Congreso su propuesta del impuesto a la banca. Explíquenos en qué consiste esa propuesta. Pues la clave fundamental es elevar 10 puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras que han estado ganando muchísimo dinero en los últimos años, que deben todavía 40.000 millones de euros que prestamos los ciudadanos a esas entidades financieras después de la crisis, y nosotros pensamos que hay que recuperar esos 40.000 millones y que con un impuesto como el que estamos planteando en esta proposición de ley podríamos tener en 5 años casi 6.000 millones de euros. Con eso, por ejemplo, podríamos solucionar el problema de la dependencia. Ayer me reuní con familiares, con una coordinadora de personas que les afecta la dependencia y me contaron que en España mueren al día 90 personas que tienen derecho a no a una ayuda, a un derecho, a un dinero para poder afrontar su vida y que sin embargo no lo están recibiendo. En el caso concreto de Cataluña, además, la situación de los dependientes es de las más graves en toda España. Bueno, pues haciendo que los bancos se esfuercen también, que no sea solamente la gente de a pie la que se esfuerce para salir de la crisis, sino que los bancos, que deben mucho dinero a la gente, que no siempre se han portado bien, bueno, pues que se esfuercen, porque no puede ser que los bancos tengan beneficios al tiempo que en nuestro país la gente vive muy mal. ¿Y cómo se articularía? O sea, ¿en el impuesto de sociedades? Claro, un 10% más, 10 puntos más durante 5 años, prorrogable.
No es finalista como el del PSOE, lo han dicho ustedes. El PSOE presentó una propuesta de impuesto a la banca. Tuvimos en su día aquí al responsable también, a Manuel Escudero, para sostener el sistema de pensiones. Ustedes han dicho, la nuestra no es finalista, pero sin embargo en la convocatoria que nos han hecho a los medios a la hora de presentar hoy esta iniciativa en el Congreso, de registrarla, sí que lo vinculan al sistema de pensiones, porque dicen es una proposición que persigue rescatar a la ciudadanía, especialmente a través del sistema público de pensiones. Claro, se trata de hacer políticas públicas con el dinero que recaudas. En este país hay un problema de dinero. Por una parte el dinero que roban los corruptos y por una parte un problema de ingresos. Es imprescindible establecer un suelo de ingresos para poder afrontar las obligaciones que marca la Constitución. En este país hay muchos que dicen, somos constitucionalistas. No, ustedes son unos caraduras, porque la Constitución habla de derechos sociales que hace falta financiarlos con dinero. Y aquí, por ejemplo, hay que hablar de las pensiones, hay que hablar de dependencia, hay que hablar de educación. Y a nosotros lo que no nos parece sensato es que alguien que se diga constitucionalista diga, como la señora Villalobos, que la gente se haga planes de pensiones privados. Es como, señora Villalobos, usted se puede pagar un plan de pensiones privados. La mayor parte de la gente que nos está escuchando no. Y lo que nosotros planteamos con esta ley, que por fin es una ley, nosotros celebramos que otras fuerzas políticas nos vayan a apoyar y que en los desayunos informativos hagan propuestas como esta. Nosotros lo hemos convertido en ley. Habla del PSOE, ¿no? Habla del PSOE y de Pedro Sánchez. Sí, y ojalá haya más fuerzas políticas que nos apoyen en esto y eso será una buena noticia. Pero creo que en este país hace falta que los bancos también se esfuercen y que después podamos utilizar ese dinero pues para las pensiones, para la dependencia, para la educación y para la sanidad. Para aprobar esta ley de la que habla el señor Iglesias, sabe que necesita establecer complicidades y algo más que un apoyo verbal con el resto de las fuerzas políticas. Con el PSOE no andan muy bien y necesitarían en cualquier caso más votos en el Congreso. Están negociando, van a negociar en concreto con quiénes. Claro que sí, ya hemos demostrado varias veces en el Congreso de los Diputados que se pueden construir mayorías alternativas al Partido Popular y a Ciudadanos, varias veces. El problema es que después el Gobierno tiene una capacidad que es un insulto a la soberanía popular, que es la capacidad de veto. Es decir, aunque nosotros negociemos esta proposición de ley y la saquemos adelante, el Gobierno la va a vetar, con lo cual nosotros volveremos a decir lo que hay que hacer. Por las complicidades que puede encontrar Unidos Podemos. Bueno, el Partido Socialista ha dicho que nos va a apoyar y nosotros les damos las gracias, que por fin el Partido Socialista haga algo de izquierdas, como apoyar una cosa de estas. No suman. Creo que hay que buscar también el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que hay que hablar con fuerzas políticas vascas y catalanas para lograr el apoyo a esta medida y lograr los números para sacarla adelante. Si Puigdemont se sale con la suya y se inviste de forma telemática, ¿usted qué cree que debe hacer el presidente del Gobierno de España, que es el responsable último del bienestar de los catalanes, que necesitan un gobierno que gestione la sanidad, la educación y la dependencia? ¿Qué debe hacer el Gobierno de España si Puigdemont, como acaba de anunciar esta mañana, no regresa a España, sino que pretende ser presidente de Cataluña desde Bruselas? Creo que lo que habría que decirle al señor Puigdemont, y creo que habría que decírselo al señor Rajoy también, es que hay que empezar a hablar de los problemas de la gente. Antes mencionaba que en Cataluña es el territorio de España en el que hay más gente que le correspondería una ayuda por la dependencia que no la está recibiendo. Y hace falta que en Cataluña alguien gobierne. ¿Esa persona puede ser Puigdemont desde Bruselas? No. Y eso lo dejó ayer bien claro Xavi Domènech y lo han dejado claro los letrados del Parlamento de Cataluña. Pero creo que el hecho de hablar permanentemente de este culebrón hace que algunos estén encantados, porque entonces no se habla de corrupción, la corrupción le cuesta 2.000 euros a cada ciudadano al año, no se habla de dependencia, no se habla de pensiones, no se habla de educación. Entonces, pues en el Parlamento de Cataluña ocurrirá lo que tenga que ocurrir y los letrados ya han dejado claro qué es lo que va a ocurrir. Creo que algunos están muy cómodos siguiendo en la dinámica de este culebrón para no hablar de las cosas realmente importantes. Creo que no soy el único en estar un poco harto de hablar de estas cosas. Creo que es evidente que no se puede ser presidente de Cataluña desde Bruselas. Sí, pero hay 7 millones de catalanes que están sin gobierno, que necesitan un gobierno que gestione su bienestar en el día a día, sanidad, educación, lo que decíamos. Claro. Sí, Puigdemont insiste en investirse telemáticamente en contra de la opinión de los letrados de la Cámara y por lo tanto de forma ilegal. ¿El presidente del Gobierno de España tiene que dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir en Cataluña o tiene que hacer algo? Creo que lo que ocurrirá entonces es que habrá que presentar otra investidura. Creo que esa investidura no será válida porque lo han dicho los letrados y creo que buscarán otro candidato y que además lo tienen previsto.
¿Y usted no cree que ante la fractura evidente que vive la sociedad catalana, dramática además, ¿no? Dramática porque ha costado muchas relaciones personales, hubiera sido una potente señal interna, para la sociedad catalana, facilitar que Ciudadanos presidiera el Parlamento? Le explico por qué. Lo digo porque evidentemente el gobierno va a ser independentista, tiene la mayoría de la Cámara y eso es lo que se ha votado en las urnas, pero quizá poner al frente de la otra institución catalana al partido más votado, además, por los catalanes, hubiera enviado una señal interna de es posible que los diferentes se pongan de acuerdo y es posible que la pluralidad de Cataluña esté representada en sus instituciones. ¿No hubiera sido terapéutico que los comunes hubieran apoyado para presidente del Parlamento al candidato de Ciudadanos? Lo intentamos, Pepa. Hicimos una propuesta tanto a Ciudadanos como a los independentistas de hacer una mesa plural, una mesa en la que estuvieran tanto unos como otros. Y lo que nos dijeron tanto unos como otros fue: no, estos son lentejas, o apoyas al mío o nada. Eso nos dijeron los independentistas y eso nos dijeron los monárquicos. Entonces nosotros les dijimos: si ustedes no están dispuestos a negociar, si ustedes no están dispuestos a que haya una mesa transversal y una mesa que exprese la pluralidad de Cataluña, nosotros no les vamos a apoyar ni a ustedes tampoco. Como no podemos votar en contra, nos vamos a abstener. Ojalá los monárquicos y los independentistas hubieran tenido la responsabilidad de reconocer que hacía falta una mesa del Congreso que representara la pluralidad de Cataluña. Pero como tanto unos como otros están mucho más cómodos en la guerra de banderas, siguen jugando a la guerra de banderas, además echándonos la culpa a nosotros. Nosotros hemos tenido un mal resultado en las elecciones catalanas. Los catalanes han dicho: vosotros vais a jugar un papel muy modesto en la solución de este problema. Y nosotros hemos recibido el mensaje y con modestia seremos una oposición de izquierdas. Creo que les toca a otros, en este caso a los independentistas y a los monárquicos, aportar alguna solución viable. Nosotros hemos defendido siempre la misma y la hemos repetido hasta la saciedad. Y en lo que respecta a la mesa, propusimos una solución transversal. Tanto unos como otros nos dijeron que o les apoyábamos a ellos o que si no iban a salir durísimos. Y es curiosísimo porque lo que nos dicen los independentistas es que somos la comparsa del 155 y lo que nos dicen los monárquicos es que somos la comparsa de los otros. Bueno, pues tanto unos como otros mienten y creo que ya va siendo hora de superar una guerra de banderas y hablar de los problemas de la gente, que son los mismos en Cataluña y en España: las pensiones, la dependencia, la educación y la sanidad. Y nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Dígame cómo aplica esa regla de neutralidad al Ayuntamiento de Barcelona, que ha prescindido de la colaboración del PSC por el 155 y ahora está en manos del PDeCAT, que acaba de ser condenado como partido corrupto. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, nuestra gente hizo una cosa que muy poquitos partidos hacen: es someter la decisión a las bases. Ojalá los demás partidos lo hicieran. Ojalá el Partido Socialista hubiera hecho un referéndum en sus bases sobre si tenían que apoyar el 155 o no. Cataluña en Comú, Barcelona en Comú lo hizo en el Ayuntamiento y las bases decidieron. Y creo que en este momento nadie puede negar que Ada Colau es la mejor alcaldesa que podría tener Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona sí gobierna, a diferencia del gobierno de la Generalitat. Es el ayuntamiento que más invierte por habitante en toda España. Es el ayuntamiento que tuvo la valentía de multar a Endesa por hacer cortes de suministro ilegales a algunos de sus usuarios. Es el ayuntamiento que ha logrado hacer una renta contra la feminización de la pobreza. Es probablemente uno de los ayuntamientos, junto con el de Madrid, en el que mejor se gobierna en España. Y nosotros estamos orgullosos de que Ada Colau esté al frente, porque además eso es una prueba no solamente de que nosotros somos capaces de ganar elecciones a la derecha independentista y a la derecha monárquica, sino que además gobernamos mejor. ¿Y por qué cree que eso no se ha premiado en las urnas para tener ese mal resultado sobre el que usted estaba haciendo autocrítica hace un momento, que ha hecho mal la izquierda, que han hecho mal los comunes para pasar de ser la primera fuerza votada en unas elecciones generales a este discretísimo resultado que penaliza incluso el que habían obtenido antes? Hay algo que hemos hecho muy mal. Hemos permitido que desaparezca la agenda social. No hemos sido capaces de hacer que los problemas que a nuestro juicio son los que afectan a la vida diaria de la gente, a las cosas de comer, estén en primer plano. Y en el eje territorial nos han equivocado, porque era el eje que mandaba en esta campaña, ¿eh? Creo que en el eje territorial decimos lo que defiende la mayor parte de la sociedad catalana y la mayor parte de la sociedad española. Nosotros hemos dicho siempre referéndum pactado, es lo que desea el 80% de la ciudadanía en Cataluña. La mayoría de los votantes del Partido Socialista y de Ciudadanos en Cataluña está de acuerdo con nosotros. Y hubo encuestas que dijeron que también en España la mayor parte de la gente está de acuerdo con nuestra propuesta. Eso es lo que nosotros defendimos. ¿En qué nos hemos equivocado? En no ser capaces de evitar que nos robaran la cartera y que al final en Cataluña se ha hablado de guerra de banderas, no se ha hablado de educación, no se ha hablado de sanidad, no se ha hablado de pensiones, y eso es un error imperdonable que no podemos volver a tolerar que nos ocurra. Le propongo una reflexión de fondo. ¿Por qué
La izquierda, no toda, pero una buena parte de la izquierda mira con simpatía a cualquiera que cuestiona el concepto de España y muestra el debido respeto a los símbolos, las banderas y los himnos de los nacionalismos periféricos, y sin embargo desconfía de quien muestra el mismo respeto a los símbolos y la cultura común de todos los españoles. Yo creo que tenemos que asumir que nuestro país es plural y que todos los símbolos de los territorios son símbolos de España también que hay que respetar. Y a mí hay una cosa que me enfada mucho. El otro día me preguntaba Pedro Piqueras, me decía: Pablo, ¿es posible ser de izquierdas y ser patriota? Y lo que yo le trataba de responder es: lo que no es posible es ser patriota y tener cuentas en Suiza. Lo que no es posible es ser patriota y tener empresas en Panamá. Lo que no es posible es ser patriota catalán o español y tener cuentas en Andorra. Y creo que en este país hay mucho sinvergüenza que se pone una bandera en la pulsera, que grita arriba España, y sin embargo son sinvergüenzas que no pagan impuestos. Esos son los antipatriotas. Eso sí, son enormemente respetuosos con los himnos y con la monarquía y con todas estas cosas. Doblan la rodilla frente al rey, pero guardan su dinerito en Suiza. Por cierto, en este país sigue siendo una vergüenza el tren de vida que lleva el señor Urdangarín, cuando en este país hay gente que tiene dificultades para llenar la nevera. Que alguien me venga a contar que el señor Urdangarín respeta mucho el himno y la bandera y que sin embargo nosotros tenemos problemas con la patria. La patria es defender la educación pública, la escuela pública y gobernar para la gente como nosotros hacemos modestamente en los ayuntamientos. Nosotros, cuando dice Pablo Iglesias nosotros, se refiere a Podemos. Podemos acaba de cumplir 4 años y en este tiempo han vivido un auténtico carrusel. De la nada a 5 europarlamentarios, a ser los primeros en intención de voto en las encuestas, a entrar en el Congreso con 71 diputados y luego perder 1 millón de votos, el declive en las encuestas y este resultado que comentábamos en Cataluña, que fueron los más votados en unas generales y ahora han tenido un mal resultado. ¿Se pasó su oportunidad de ser un partido de gobierno? Fíjate, Pepa, si a ti hace exactamente 4 años te hubieran preguntado por Podemos, seguramente no sabrías de qué se trataba. Cuando nosotros presentamos Podemos en el Teatro del Barrio, no vino la cadena SER, vinieron muy poquitos medios. Y en 4 años hemos conseguido cosas que ninguna formación política en Europa ha logrado. Y en esos 4 años nos han dado por enterrados muchísimas veces. Yo recuerdo 1 mes y medio antes de las elecciones de diciembre de 2015, había encuestas que nos situaban en el 12, en el 13% de los votos. Recuerdo perfectamente la arrogancia de Rivera que decía: solo hay 3 partidos en España, Podemos ya se ha descolgado. A nosotros nos han querido enterrar muchas veces y seguramente hacemos cosas mal porque somos una fuerza política muy joven, pero creo que estamos demostrando que las cosas pueden cambiar. Para empezar, nosotros estamos gobernando en los principales ayuntamientos de España y vamos a trabajar duro para ganar las próximas elecciones. Va a ser difícil. Sí, no le preguntaba si... yo no le preguntaba por el entierro, le preguntaba si aquella oportunidad que parece que tuvieron en un momento, la de ser un partido mayoritario y no un partido que con una importante presencia en el Congreso, más o menos diputados, que eso puede ser variable, se queda ya como ese partido que está siempre en posesión de la verdad porque no va a gobernar nunca. Esto es lo que le preguntaba, no por el entierro. Creo que es eso lo que les gustaría a muchos y lo que les lleva gustando a muchos mucho tiempo, porque eso nos lo han querido decir prácticamente desde que teníamos 1 añito de vida. Y en 4 años hemos conseguido cosas muy importantes y nosotros vamos a trabajar para ganar y creo que lo vamos a conseguir porque hemos acumulado mucha experiencia en estos 4 años, se nos han ensanchado mucho las espaldas y porque sigue habiendo una realidad. Aunque algunos hablen de recuperación económica, España tiene más de un 16% de paro, más del doble que la media europea. En España hay 4,5 millones de compatriotas en situación de pobreza energética. En España, 9 de cada 10 contratos son temporales y la media de los contratos son 53 días. Esas son las razones que seguramente garantizan que nosotros en el futuro vamos a seguir siendo una fuerza de gobierno. Nos equivocaremos, haremos cosas mal, nos darán por enterrados, habrá encuestas terribles, habrá unanimidades respecto a que somos una fuerza política en posesión de la verdad pero que no puede gobernar. Y a pesar de todo eso, volveremos a remontar y ganaremos. ¿Se ha arrepentido en algún momento de no haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez? Rajoy podía llevar 2 años fuera de la Moncloa. Nosotros estamos orgullosos de haber hecho algo que no hizo ningún partido, preguntar a nuestras bases. Los partidos, cuando tienen que tomar decisiones importantes, se olvidan de la gente que les ha votado y se olvidan de sus propios militantes. Y nosotros preguntamos a nuestras bases: ¿queréis un gobierno de Rivera presidido por Sánchez? Y nuestras bases, a mi juicio con acierto, dijeron: no nos fiamos, porque para cambiar las cosas no pueden seguir los de siempre. Nuestras bases conocen a Ciudadanos, el partido que sostiene
tiene al peor PSOE en Andalucía, al peor Partido Popular en Madrid, al Partido Popular de Mariano Rajoy, y nosotros dijimos, estamos dispuestos a gobernar, como lo hacemos en Madrid o como lo hacemos en algunas comunidades autónomas. Y creo que escuchar a las bases cuando hay que tomar decisiones importantes es algo que ojalá hicieran el resto de partidos. ¿Y a qué atribuye el que ahora, con toda la prudencia con las encuestas, ya lo sé, pero a qué atribuye que en este momento la derecha española, con la suma de PP y Ciudadanos, de mayoría absoluta en todas las encuestas, en todas, hay una unanimidad en encuestas de todo tipo, a que tengan mayoría absoluta y que la izquierda ninguna izquierda se presente como alternativa real para los españoles? Pues quiero echarnos la culpa por esto. Nosotros tenemos parte de culpa en esto. Por lo que decía antes, hemos dejado que la guerra de banderas sustituya los problemas reales de la gente. ¿Cuándo se cayeron del guindo? ¿Con el resultado o antes? Creo que desde el principio nos estábamos dando cuenta de lo que ocurría, pero no hay excusas. Hay veces que nos hemos quejado demasiado. Es decir, es que los medios de comunicación a nosotros nos tratan peor que a otros partidos. Y es como, bueno, si eso ya lo sabíamos perfectamente antes de empezar a hacer política, que con nosotros las reglas que funcionan para los demás no iban a funcionar, que el árbitro lo íbamos a tener siempre en contra. Bueno, pues nosotros tenemos que tener las agallas para jugar con el tiempo en contra, con el árbitro en contra, con todo en contra, ser capaces de poner los problemas de la gente en primer plano, porque si no, nos volverán a robar la cartera y el problema de este país serán los símbolos de España y no las pensiones de España, la educación de España, la sanidad de España, la ley de dependencia de España. Y con las confluencias en contra, porque Alberto Garzón dice, este proyecto se desgasta, hay que revisarlo antes de Semana Santa. ¿Corre riesgo esa confluencia, la de Izquierda Unida y Podemos? Alberto y yo hablamos prácticamente a diario y tenemos claro que la unidad que construimos, que fue muy difícil de construir y que a Alberto le costó mucho porque tenía mucha gente en contra, vamos a seguir construyéndola. Y nosotros además tenemos la obligación de ser generosos. A nosotros, nuestros aliados, nos han dado el privilegio y la responsabilidad de liderar. Y quien lidera siempre tiene que ser generoso con las aspiraciones legítimas de sus aliados y lo vamos a ser. Cuento con Alberto y cuento con la gente de Izquierda Unida, no para, digamos, estar unidos como gente que piensa parecido, sino para cambiar este país. ¿Habrá primarias para autonómicas y municipales? Porque también alguna gente de Izquierda Unida dicen, ¡ojo!, que no quieren hacer primarias. En Podemos tiene que haberlas. Yo ya he dicho muchas veces que quiero que Íñigo sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y creo que lo va a ser, pero para eso tiene que ganar unas primarias en Podemos y claro que las haremos. ¿Y por qué quiere que la participación, otra reflexión de fondo, si me la quiere hacer, la participación en las encuestas, en las consultas, en las distintas consultas que convocan ustedes, en general todos, pero que convocan ustedes, ya que le tengo aquí, es tan bajísima? La consulta permanente a las bases, ¿hay que replantearla? Niego la mayor. En la consulta de Vistalegre participaron 155.000 personas, récord absoluto en España. Nunca ha habido una formación política que consiga hacer participar a tanta gente. En el referéndum que hicimos en Podem Cataluña, récord de participación. Nosotros hemos conseguido algo que antes no hacían los partidos en España. Hasta que llegó Podemos aquí, eso de hacer primarias para elegir las listas, para elegir los órganos de dirección, eso no se hacía. No lo hacía el PSOE, no lo hacía el Partido Popular, no digamos ya Ciudadanos. Bueno, recuérdeselo a Borrell. Y le cortaron la cabeza. Recuérdeselo a Borrell. Porque había partidos que no estaban preparados para eso. Entonces, cuando las bases dijeron una cosa que no gustó a la dirección, al señor Borrell le cortaron la cabeza. Bueno, creo que podemos estar orgullosos de haber traído a España la participación de los militantes en la vida política. Creo que lograr que cientos de miles de personas participe está muy bien. A mí me gustaría que todavía se participase más, pero creo que hemos avanzado mucho. Mira lo que me cuentan de Galicia. La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, dice que las siglas de Podemos deben aparecer en todas las candidaturas. Dice que la palabra Podemos suma y además dice que es una línea estratégica que va a ser para todo el Estado. ¿Esto es así? ¿Ustedes quieren que todas las candidaturas municipales, sea quien la encabece, lleve la palabra Podemos? Nosotros tomamos una decisión en Vistalegre que yo creo que fue la más prudente. Y es que la manera en la que vamos a ir a las elecciones municipales y autonómicas la van a decidir no las direcciones autonómicas ni la dirección estatal, sino los inscritos e inscritas de los diferentes territorios. Y ahí vamos a ser laicos. Van a decidir los inscritos y las inscritas. ¿Cómo se denominen las candidaturas? ¿Cómo se denominen? Yo creo que sí, que eso tiene que ser una decisión que tome en última instancia la gente. A mí me parece que Podemos, que Unidos Podemos, es un nombre que funciona, pero creo que eso lo tiene que decidir la gente. Pablo Iglesias, seguiremos hablando, que queda mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral. Gracias, buenos días. Un placer, Pepa, hasta pronto.